Muy bien. Hasta allí terminamos con la última metodología que les comentaba que nos permitía determinar el orden con respecto a algún reactivo. Y nos hace falta el último tema que es muy importante, que se llama la ecuación de Arrhenius. Arrhenius, sí, el mismo Arrhenius que usted tal vez escuchó en química analítica con una de las definiciones de acidez, ¿sí? Los ácidos y bases de Arrhenius, el mismo, él es uno de los padres acá de la cinética. Y él estableció esta ecuación. Esta ecuación, ¿qué nos dice? Esta ecuación nos dice que hay K, pero recuerden que K tiene varias interpretaciones, pero como estamos en el contexto cinético, ya vimos que K en el contexto cinético pues hace referencia a la constante de velocidad de un proceso. Esa constante de velocidad yo la puedo calcular, ¿sí? No solamente con los experimentos, sino ya de una manera teórica. Si yo conozco la energía de activación, miren acá el láser, estoy en la parte superior amarilla, conozco la temperatura a la cual estoy pues efectuando el proceso, conozco la constante termodinámica R en términos de energía y debo conocer una constante, ¿sí? Esta A no la vayan a confundir con la concentración del reactivo A, ¿no? Aquí no tiene nada que ver. Si fuera una concentración tendría un corchete cuadrado, no. Aquí A se llama factor preexponencial o factor de frecuencia y este nos va a indicar el número de colisiones efectivas que hay en el proceso. Recuerde que la energía de activación está en el primer video de cinética. Yo les hablaba que es esta energía necesaria para que los reactivos superen, se conviertan o lleguen al estado de transición, ¿cierto? Y luego sí generen los productos correspondientes. Entonces, esta ecuación de Arrhenius dice lo siguiente: K, la constante de velocidad, A, factor de frecuencia. Es una constante con unidades. Esto es importantísimo. A es un factor, pero ese factor tiene unidades de la misma no magnitud, sino con las mismas, sí, los mismos datos, las mismas variables que la constante velocidad. A sí tiene unidades, no es un número únicamente. No es un escalar, tiene otras cosas. Y miramos con base en los datos de la constante de velocidad, pues esa letra A, que se llama factor preexponencial, también tiene las mismas unidades de la constante de cinética. El factor Euler elevado a la menos energía de activación sobre RT se llama factor energético y representa. Recuerden que para que ocurra una reacción deben haber choques, estos choques deben ser eficientes, efectivos, y yo les comentaba el efecto de la temperatura. Si yo tengo un sistema que lo efectúa a la temperatura 2, digamos que pues no es tanta, entonces yo no voy a tener tanta posibilidad de que ocurra el proceso, pero si le elevo bastante la temperatura voy a tener una mayor probabilidad de que las moléculas choquen. Y si chocan, recuerden que hay reacción química. Entonces, este factor energético habla de la fracción de moléculas que tienen esos choques eficientes o efectivos, o sea, con la energía suficiente para poder superar esta montañita de acá, está aquí arriba, miren el láser, lo estoy señalando, que se llama la energía de activación del proceso. La energía de activación, yo les había comentado en un video previo que tenía unidades de energía, Joule sobre mol. En algunos textos y sobre todo farmacéuticos viejitos utilizan calorías sobre mol. La temperatura, vuelvo a la pelea de siempre, no puede estar en grados Celsius o en Fahrenheit porque no tiene sentido hablar de una temperatura de 0 porque nos anularía todos nuestros cálculos. Entonces debe estar en la escala absoluta en Kelvin. Y R, que es aquí desde el factor energético de Euler. R es la constante universal de los gases, pero es la constante en unidades de energía, 8.314 Joule sobre mol por Kelvin. ¿Qué me llama a mí la atención de la ecuación de Arrhenius? Bueno, primero pues que nos demuestra que la constante de velocidad depende de la temperatura.
Y depende de una manera como, ahí sí sale exponencial, o sea, es impresionante el efecto que tiene. Y esa ecuación que les acabé de mostrar es una ecuación empírica, lo que quiere decir que simplemente Arrhenius se puso a observar y a hacer un par de experimentos y la dedujo a partir de los experimentos. O sea, no es teórica, de hecho es el resultado muy juicioso de adaptar unos datos experimentales a un modelo matemático. Yo les había mencionado, y aquí vuelvo y recalco, que la velocidad de una reacción siempre aumenta con la temperatura. ¿Sí? Lo de si es exo o endo es para favorecer una reacción en sentido inverso o en sentido directo, pero aún así, un aumento de temperatura siempre va a aumentar la velocidad de la reacción. Entonces, Arrhenius en 1889, y es impresionante, o sea, esa ecuación es muy precisa, ¿sí? Plantea una expresión que relaciona la constante de la velocidad con la temperatura y es la que les mencioné en la diapositiva anterior, pero aquí se las dejo para que la dijeran con más calma. Constante cinética es igual a un factor preexponencial A por Euler elevado a la menos energía de activación sobre RT. Y ahora bien, estas ecuaciones de tipo exponencial no nos agradan, es mejor linealizarlas. ¿Cómo la linealizo? Tengo Euler elevado a algo. Pues la operación inversa a Euler es logaritmo natural. Vamos a aplicar logaritmo natural al lado izquierdo de la reacción y al lado derecho. Nos queda logaritmo natural de K es igual a, aquí tengo un producto. Recuerden las propiedades de los logaritmos. Entonces, nos queda logaritmo natural de A. ¿Por qué queda un menos? Porque miren que el exponente es negativo y el exponente baja y multiplica el factor exponencial. Entonces nos queda menos EART y nos quedaría el logaritmo natural de Euler, pero ustedes saben que eso se cancela. Entonces este es el resultado de la linealización de la ecuación de Arrhenius. Y lo van intuyendo. Esto se parece a una ecuación de una línea recta. Y logaritmo natural de una constante de colisiones, pues es un número, entonces es el punto de corte, menos una pendiente y un X. Como estamos viendo que es una expresión que relaciona la velocidad con la temperatura, pues ¿quién irá en X? La temperatura. Esta ecuación se parece a la ecuación de Van Hoff, que vimos por allá en el final del segundo corte, en donde les comentaba que la X es el inverso de la temperatura, debido pues a la forma de esta relación matemática. No olviden, por favor, nunca que la temperatura debe estar en Kelvin y que R en la ecuación de Arrhenius se maneja como 8.314 joules sobre mol Kelvin. Ahora, ¿para qué hablé de esta linealización? Pues como ya están dándose cuenta en esta parte cinética, es muy importante hablar de la construcción de gráficos, porque a partir de esa construcción de esos gráficos yo puedo extraer parámetros como la pendiente, el punto de corte, y ellos me dan información farmacocinética, no, sino información físico-química valiosa. Si ustedes grafican una serie de datos del logaritmo natural de la constante cinética, en función de la temperatura a la cual fue realizado el experimento. Es que la ecuación de Arrhenius, en algunas personas se los comenté en clase, me permite calcular el valor de la constante cinética de un proceso que yo efectúe a una temperatura que yo efectué, no, que ni siquiera he efectuado y que quiero que sea otra temperatura. Me explico, quiero hacer la hidrólisis del benzoato de metilo, ok, ¿a qué temperatura? No, pues la de Bogotá día normal, listo, 20 grados. Pero, por ejemplo, Luisa se va para su tierra y Luisa es costeña, entonces allá pues complicado que la temperatura sea 20 grados Celsius. Digamos que un día así medio caluroso, 30 grados Celsius. Luisa va a obtener una ley de velocidad completamente diferente a la que obtendría, por ejemplo, Karina aquí en Bogotá. Entonces,
¿Cómo poder comparar o cómo poder predecir cuál será la velocidad en la costa, donde esté Luisa? Pues ella puede hacer este grafiquito, ni siquiera el grafiquito, puede conocer con esta fórmula, si ella conoce la energía de activación del proceso y el factor preexponencial, ya podría simplemente sustituir el valor de la temperatura y ya cuantificar o predecir el valor de la constante de esa reacción allá en su tierra. Entonces, para poder obtener el valor de este factor de colisiones y también para poder conocer el valor de la energía de activación, pues se construye una gráfica de este tipo. A partir de dos datos, ustedes saben que con dos puntos yo puedo construir una línea recta, ¿no? Porque ahí pasa siempre una línea recta. Esa línea recta que va a tener como pendiente, yo les decía, la pendiente es lo que acompaña a la X. La pendiente de esta línea recta es menos la energía de activación sobre R. Y ojo, lo que estoy graficando como X no es la temperatura, es el inverso de la temperatura absoluta. ¿Se les parece sí o no a la ecuación de Van Hoff? Recuérdelo. Y si no, tienen ahí el videíto en el aula y lo pueden revisar. Por dos puntos siempre pasa una línea recta. Entonces miremos aquí, punto 1 y punto 2. ¿Qué información se necesita para poder construir esta recta? Pues la linealización de la ecuación de Arrhenius quedó así. Logaritmo natural de la constante es igual al logaritmo natural del factor exponencial menos la energía de activación sobre RT. Bien, pero como me voy a centrar en el establecimiento de la constante de equilibrio, la constante cinética a una temperatura alta, entonces pongo K2 y lo asocio a una T2. Necesito conocer por lo menos esa temperatura 2, la energía de activación del proceso y el factor exponencial. Pero vamos a mirar entonces qué pasa si yo hago el mismo experimento pero a una temperatura de 0 grados, una temperatura completamente diferente. La constante me va a dar diferente. Yo sí les expliqué que la constante cinética depende de la temperatura. Entonces, si lo hago a 0 grados, pues la velocidad es menor, o sea que la constante es más chiquita. Eso es igual al logaritmo del coeficiente de preexponencial o de colisiones o de Arrhenius menos la energía de activación por R dividido R, pero aquí es por la temperatura particular al cual se le relaciona esta constante de velocidad. Hay varias incógnitas ahí, varias, porque ustedes se conoce el logaritmo natural de ese factor preexponencial, no. Entonces se puede hacer una resta. ¿Por qué? Porque este coeficiente está igualita en las dos ecuaciones. Lo puedo eliminar. ¿Cómo lo elimino? Haciendo resta. Resto logaritmo natural de cada 2 menos el logaritmo natural de cada 1 y resto toda la ecuación. Y al restar, los logaritmos natural del factor preexponencial se van a anular y queda menos la energía de activación dividido R por, miren lo que hay que hacer acá, pues si es una resta, hay que restar los inversos de las temperaturas. Esto es lo que se está haciendo en la misma gráfica. 1 sobre t, logaritmo natural de k. Cada uno de esos puntos pues me daría si yo resto dos logaritmos, recuerden que eso es como tener un logaritmo de un cociente, ¿no? De K2 con respecto a K1 en el intervalo de el inverso de T2 menos el inverso de T1. Nos estamos moviendo ahí y podemos hallar una línea recta en ese lugar. O llegar simplemente y aplicar esta fórmula. Esta fórmula también es muy útil. Mire que si yo conozco la constante de velocidad de un proceso a una temperatura fija, luego yo podría calcular la constante velocidad de otra reacción. ¿A qué? A otra temperatura. Entonces puedo aplicar esta ecuación. Esta ecuación, ¿cuándo funciona muy bien? Pues cuando yo tengo dos datos. ¿De qué? De temperatura a la cual yo voy a efectuar el experimento y la constante cinética del proceso cuando está a esas temperaturas en particular. Pero si yo les doy 8 datos de qué, profe? 8 datos de la constante cinética en función de la temperatura. ¿Será que pueden utilizar esta expresión matemática que está en el recuadro acá a izquierdo? No.
Si tengo más de dos datos, de una vez me voy con la linealización. Hago el gráfico, logaritmo natural de la constante cinética versus el inverso de la temperatura absoluta y ya de ahí saco la información necesaria. Ejemplo, calcule la energía de activación de una reacción cuya constante de velocidad es 3.46 exponencial a la menos 5 segundos a la menos 1. Miren que no me dice nada más, no habla de orden, no habla de nada. Pero ya mirando yo las unidades de K, en donde solamente involucra el tiempo, ¿qué orden global de la reacción puedo tener? ¿O puedo o no? Tiene esta reacción. Si no me aparece la molaridad, recuerden que la fórmula es molaridad elevado a la 1 menos el orden global. Para que no me aparezca la molaridad es porque el orden debió haber sido 1. 1 menos 1, 0, y por eso en la constante no aparece las unidades de concentración. Calcule la energía de activación de una reacción que tiene esta constante a esta temperatura y miren que qué pasa con la temperatura. De 298 la elevan a 305, o sea, calentaron la vaina. Si calentaron la vaina, lo primero que hay que intuir es que qué pasa con la velocidad de reacción. ¿Aumenta o disminuye? Debe aumentar, ¿cierto? ¿Y eso cómo se evidencia numéricamente? K debería ser más grande. Y miren que sí es verdad, mire, K1 equivale a 3.46 exponencial menos 5. En cambio, K2, que es cuando se incrementa la temperatura, K2 también se incrementa. Equivale ahora a 9.63 exponencial menos 5. Se hizo un poquito más grande, lo cual es lógico, porque aumentamos la temperatura. Pero nos están preguntando la energía de activación. Pues nada que hacer, hay que aplicar la ecuación de Arrhenius. Como solamente tengo dos datos de constante y dos datos de temperatura, pues sin lugar a dudas no hay que hacer gráfica ni nada, simplemente aplico esta fórmula de logaritmo natural de K2 sobre K1 es igual a menos la energía de activación sobre R multiplicada por la resta de los inversos de T2 menos T1. Al hacer las matemáticas, viendo con toda la información que disponemos, pues llegamos a lo siguiente. Todavía no hemos despejado energía de activación. Para poder despejarla, esto está multiplicando, pasa a dividir, y la R, recuerden que R en el tema de Arrhenius es 8,314, ¿no? No se vayan a poner allá con la constante de los gases ideales. Entonces hay que pasar este R a multiplicar. Miren que acá queda multiplicando. Se cancelan las unidades y la respuesta es 111 kilojoule sobre mol. ¿Y qué estábamos despejando? Energía de activación. Y nos da bien. Usted sabe que el ejercicio le da bien cuando hay un análisis dimensional, o sea, análisis de unidades y le quedan perfectas. Ahora, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Un poquito más complejo, no solo dos datos. Con base en los siguientes datos de constantes de velocidad para la isomerización de lisonitrilo a diferentes temperaturas, determine la energía de activación de la reacción y el valor de la constante cinética a 430 Kelvin. Pues para poder resolver esto, primero hay que ver los datos. Estos son los datos. Acostúmbrense, cuando les demos datos de temperatura en función de la constante cinética, ahí no se le está pidiendo a usted ni el orden, ni el tiempo de vía media, ni nada de esas cosas. Se le está solicitando la ecuación de Arrhenius, porque recuerde que Arrhenius relaciona la temperatura con la constante cinética de la velocidad. Entonces tenemos 2, 4, 5 temperaturas y su respectiva constante de velocidad. ¿Qué procedemos? Pues a aplicar la ecuación de Arrhenius. Pero para poder aplicar la ecuación de Arrhenius, ojo, error muy común y se los estoy anunciando. Soldado advertido.
La temperatura se les olvida transformarlo a Kelvin. Entonces, miren que esta es mi hojita de Excel, como yo les estoy mostrando que hago ahorita todo en Excel. Tomé mi temperatura, no, bueno, no, mía no es, la que me daba en la tabla y la transformé a Kelvin. Luego, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que va en X? En la linealización de Arrhenius, en X va el inverso de la temperatura absoluta. Entonces le hallé el inverso a los valores de la columna izquierda. ¿Y qué se grafica en el eje Y? El logaritmo natural de la constante. Entonces puse el logaritmo natural de cada uno de estos datos y obtuve esta información. ¿Esto para qué es? Yo les dije, de aquí en adelante son solo gráficas. Pues para construir un gráfico. Y este es el gráfico que obtuve yo en Excel, en donde en el eje X se grafica el inverso de la temperatura absoluta. Y en el eje Y se grafica el logaritmo natural de la constante cinética, o sea, esto que yo tengo acá. Al hacer ese gráfico, mire esta belleza. Yo le dije que por favor colocara una línea de tendencia y adicionalmente me mostrara la ecuación de la línea recta y tiene un coeficiente de correlación espectacular, 0,9997. Súper bien. ¿Y la ecuación de la línea recta para qué me servirá? Pues para responder lo que se me está pidiendo. De esa información yo voy a sacar a cuánto equivale la energía de activación del proceso y también cuál es el valor de la constante cinética cuando yo efectúe este experimento a una temperatura diferente. Entonces recordemos, cuando se hace la linealización de la ecuación de de Arrhenius se llega a logaritmo natural de la constante cinética es igual al logaritmo natural de, ojo que no es la concentración, aquí no es la concentración de A. Si fuera concentración le habría colocado un corchetico cuadrado, no. Esto se llama logaritmo natural del factor exponencial menos la energía de activación sobre RT. Pero yo lo escribí de esta manera especial para que nos acordemos de algunas cositas. Primero, logaritmo natural de un factor preexponencial, eso es igual a un número. O sea que el logaritmo natural de A corresponde al punto de corte y es el logaritmo natural del factor de frecuencia que nos hablaba Arrhenius. ¿Quién es X en esta ecuación de la línea recta? Como la ecuación de Arrhenius lo que hace es relacionar la constante de velocidad con la temperatura, pues realmente la temperatura tiene que ser la variable independiente, la que va en X. Pero dependiendo del modelo matemático, miren que aquí la X no puede ser la temperatura directamente, sino que es el inverso de esa temperatura. Y esa es la X, lo que se grafica como X, el inverso de la temperatura en Kelvin. Y ahora, ¿qué acompaña a esa X? Que está escrita de la forma 1 sobre T, pero no importa, eso la sigue siendo X. Lo que la acompaña y es con signo negativo es la pendiente. Y la pendiente me va a permitir calcular la energía de activación. ¿Por qué? Porque numéricamente la pendiente es igual a menos la energía de activación dividido R. Y R es la constante de los gases en unidades de energía, entonces esas son más que conocidas. Si recuerdan en la diapositiva anterior les comenté que yo hice la linealización de la ecuación de Arrhenius y obtuve una ecuación que pues me la dio Excel. Es esta ecuación. Y es igual a menos 19.052x más 30.502. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Arrhenius? Mucho. Hay que relacionar esta ecuación con la deducción matemática de la ecuación de Arrhenius. La pendiente.
¿Qué dijimos que era la pendiente en la ecuación de Arrhenius? Ese número equivale a menos la energía de activación sobre R. Ojo, y hay que respetar los signos. Es menos la energía de activación sobre R y esta pendiente también me dio negativa. Hay que respetar el signo de la ecuación tal cual me la da Excel o su calculadora. 532. ¿Qué es eso? Es un punto de corte. ¿Y qué dijimos que era el punto de corte? Logaritmo natural del factor preexponencial o del factor de frecuencia. Ya teniendo eso en mente, ¿cómo se solucionará el ejercicio? La energía de activación de la reacción, ¿de dónde sale? Del valor de la pendiente. Dijimos que el valor de la pendiente no es que el valor de la pendiente sea la energía de activación. Ojo, no. La pendiente es igual a menos la energía de activación sobre R. Yo solamente les estoy preguntando por la energía de activación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta R que está dividiendo pasa a multiplicar. Negativo y negativo están al mismo lado del igual, pues se anulan. Entonces la energía de activación es igual a 19.052 Kelvin. Esas son las unidades que ya trae la pendiente. Por R. R es 8.314 joules sobre mol Kelvin. Y miren que se cancelan las unidades de temperatura. ¿Para qué? Para arrojarnos un valor de energía de activación de 1.58 por 10 a la 5 joule sobre mol. Es bastante energía, o sea, hay que vencer esa barrera impresionante. Y ojo, yo quiero es que ustedes se fijen en que las unidades de la energía de activación pues se respetan y que siempre me va a dar un valor positivo. Esas energías de activación son positivas porque el proceso debe ganar energía para poder vencer esa barrera. O sea que el sentido físico-químico es que obtengan siempre valores de energía de activación positivos. ¿Cuál es el valor de la constante cinética 430 Kelvin? Esta pregunta se puede solucionar por lo menos de 3 maneras diferentes. Yo les voy a decir la mía. Yo ya sé a qué equivale la ecuación de Arrhenius. Es esta. Miro qué información tengo. Pues 430 Kelvin sería la temperatura. R ya la conozco, 8.314. La energía de activación, mírenla, ya la acabé de hallar. Ya la tengo. Euler, bueno, es Euler elevado a la esto, eso no hay problema. A, ¿qué dijimos que era A? El factor preexponencial, muy bien, o el factor de Van Hoff. ¿De dónde saco yo ese valor? ¿Lo tengo? No, hasta el momento lo único que he despejado a partir de la ecuación de la línea recta es la energía de activación. Pero para eso es que sirve la ecuación de la línea recta. Porque recuerden que el punto de corte B equivalía al logaritmo natural del factor de preexponencial. Entonces, si yo quiero despejar logaritmo natural, pues aplico Euler a ambos lados, por eso es que me queda factor preexponencial es igual a Euler elevado a la 30.532. Estos números salieron de la ecuación de la línea recta. No se me vayan a confundir. Y haciendo las matemáticas, pues nos queda que este factor preexponencial o factor de colisiones o esta cosa equivale a 1.82 por 10 a la 13. ¿Y yo de dónde saqué las unidades? Yo les dije que las constantes iban a respetar las unidades, ¿sí? De la constante de equilibrio, no, sino cinética. El factor preexponencial tiene las mismas unidades de la constante cinética de velocidad. Ahora, ya tengo el factor preexponencial, ya sé cuánto equivale a, o sea que este puntico acá está ¿qué? Esta entidad ya la conozco. R la conozco porque es una constante. La temperatura también la conozco, es 430. Pues Euler no hay problema. ¿Qué necesitaba yo para poder despejar la constante? La energía de activación. Pero por eso la sacamos del primer numeral. Mírenla acá.
K es igual al factor preexponencial, que es este, por Euler elevado a la menos energía de activación, que la habíamos hallado justamente aquí arriba. El negativo es porque demanda un negativo la deducción de la ecuación de Arrhenius, dividido R por T. Las unidades cuadran hermoso. Mire, esto se cancela con esto, este Kelvin se cancela con esto, y te queda adimensional. Y a Euler yo lo puedo elevar a un número, ¿no? Sin unidades. Con eso la constante cinética a 400 grados Celsius para esta reacción tiene un valor de 1.04 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 1. Si ven que como todo este factor exponencial, todo, absolutamente todo, queda sin unidades, pues es que cuando tiene más sentido que quede sin unidades, porque Euler no tiene sentido sacarle unidades al inverso de Kelvin, o sea, él no puede hacer eso, ¿sí? Y pues, ¿qué unidades va a tener la constante? Las unidades que le dé el factor exponencial. Pues por eso quedé aquí como recalcarles. Y este ejercicio ya queda para la casa. La constante de rapidez para la descomposición del acetaldehído, que está plasmada en esa ecuación, se midió a diferentes temperaturas. De hecho, se mide a 5 temperaturas. Recuerden que cada experimento es independiente del otro. Los datos se presentan en la tabla. Trace una gráfica del logaritmo natural de la constante velocidad versus el inverso de la temperatura en Kelvin y determine la energía de activación en kilojoules para la reacción. Observe que la reacción es de orden 3 medios. ¿Y cómo sabemos eso? Por las unidades de la constante cinética. Ya uno empieza a hacer cuentas y, el orden debía ser tal. Es lo que nos quieren sugerir acá. Chicos, entonces con este video terminamos la temática más importante de fisicoquímica. Considero que ha sido abordado de manera general, pero muy aplicada, porque considero que ustedes van a necesitar estos conceptos en cursos posteriores como farmacotecnia y como farmacia física, ¿ok? Entonces, ánimo con todo y hacer cuanto ejercicio pase por el frente de ustedes, tanto el físico como el de fisicoquímica, para que quede, para que quede supremamente claro esta temática, que es muy pertinente para un químico farmacéutico. Muchas gracias, chicos. Les deseo que les vaya supremamente bien en este último corte. Con toda. Vamos con toda. Gracias, chicos. Fue un gusto acompañarlos en este curso.